a las 8:06 de la mañana regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a Miami. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Me envió dos documentos interesantísimos. Uno de ellos, que es el reporte anual de la Junta de Control Fiscal, es un poquito extenso, no lo he acabado. Pero quiero comenzar primero con una carta que le envía Jaime El Curi, que es el abogado, uno de los abogados de la Junta, sospecho, al señor Reinaldo Paneagua Latimer del CRIM, porque aparentemente, usted me corrige, el CRIM le requirieron una información, el CRIM le entregó, y entonces aquí el abogado lo que le dice al CRIM es que esa información que le dieron no está completa. ¿Qué es lo que está buscando la Junta con el CRIM? Mira, la Junta está viendo el asunto del crimen con mucho detenimiento y ha adoptado una óptica que se nota en el lenguaje que utiliza el asesor legal de la Junta sobre el asunto de las exenciones del crimen. Tú sabes que la propiedad mueble e inmueble paga un impuesto que tiene una serie de exenciones para fines de que las personas pues no estén muy gravadas por ese impuesto, y una de las exenciones principales es la exención para las personas que están viviendo la residencia, ¿verdad? De manera que no se convierta en un costo demasiado alto, oneroso para las personas que viven en su casa, porque tienen que pagar no solamente el agua, luz, teléfono, tienen que pagar el mantenimiento de la casa, tienen que pagar la hipoteca de la casa. Pues también hay una contribución que tiene un grado de exención. El otro asunto que la Junta está mirando es la tasación de las propiedades, que en Puerto Rico, pues es cierto que son tasaciones de, si mal no recuerdo, de los años 50, en donde pues la Junta estima que el nivel de los valores de las propiedades es muy bajo, que no se ajusta a una realidad. Pero lo que implica esto, Alfonso, en sus dos vertientes, es que la Junta quiere, o sea, primero que ve esto como un gasto, como un tax expenditure, ¿verdad? En ese sentido, como si fuera un incentivo que tiene un costo para el gobierno, y la Junta está viendo esto como que tiene que reformularlo, manejarlo, y esto lo que va a implicar directamente son aumentos en las contribuciones sobre la propiedad para todos y todas las puertorriqueñas que son propietarias de inmuebles, vivan o no vivan la propiedad. Y eso pues obviamente va a representar otro duro golpe para la calidad de vida aquí en Puerto Rico, porque con todas las cosas que están ocurriendo, con la crisis económica que comenzó en el año 2006, con el costo de la vida, el costo de la energía, la falta de empleos bien remunerados, los problemas de los servicios de salud, los problemas de control de los planes médicos del ejercicio de la medicina. Bueno, si sigo, Alfonso, estamos toda la media hora hablando de todos los problemas que tiene Puerto Rico, y la Junta solamente lo que busca es dónde aprieto más a los fines de obtener dinero para poder pagar los compromisos onerosos que llevaron a cabo en los planes de ajuste de la deuda, ¿verdad? El plan de ajuste que es principal es el plan del gobierno central, que tiene una obligación de 1.150 millones más 2.200 millones adicionales para las pensiones. Y eso pues ha hecho que la Junta solamente se fije con su lupa en dónde puede obtener más dinero. Y lo que se anticipa es, cuando el crimen entrega la información, es que la Junta va a presionar para que el crimen haga unas reformas para actualizar las tasaciones y eliminar exenciones que existen bajo las reglas de impuestos de propiedad, para que se recaude más dinero. Ellos dicen que hay cerca de $1 billón adicionales que ellos podrían recaudar. Todo, ¿Cuánto? 1 billón, 1.000 millones. Wow. Y eso pues, ¿de quién va a salir? Obviamente, ¿verdad? Del grueso de los propietarios de residencias en Puerto Rico, que tendrían que asumir esos costos adicionales, con el impacto que tiene eso, ¿verdad?, en el crecimiento y el desarrollo económico.
Esto, Alfonso, porque tienen que estar escarbando todo el tiempo porque hicieron unos compromisos que son muy onerosos, lo hemos mencionado aquí en muchas ocasiones, y que hacen que ellos tengan que seguir buscando fuentes de financiamiento para poder cumplir. Y bueno, junto a ese documento me envió también el reporte anual 2022 de la Junta de Control Fiscal, que parece una presentación de PowerPoint, pero comienza con una carta de David Skill diciendo que, lo voy a citar, Fiscal Year 2022 was a turning point for Puerto Rico. Sí. ¿Por qué el 2022 fue un año tan importante según la Junta? Bueno, primero, este informe ellos lo rinden anualmente, está en la ley promesa, es una obligación que tienen, pero te lo envié para que vieras la disonancia que hay entre lo que dice este señor David Skill y lo que está pasando en el país. O sea, si tú ves el tono de esa carta, es un tono festivo, de celebración de las metas que supuestamente ha alcanzado la Junta de Control Fiscal. Y él habla precisamente de este año 2022 porque es el primer presupuesto que incluyó el servicio a la deuda, que era una de las necesidades que había para que se pudiera empezar a contar los 4 presupuestos balanceados consecutivos y el acceso a los mercados a costos razonables. Pues él celebra que este es el primer presupuesto, pero no sé si notaste que aclara otra vez, que eso ya lo habíamos hablado, que para saber si el presupuesto este inicial y cualquiera de los otros es un presupuesto balanceado, hay que esperar a los estados financieros auditados. Entonces, si los estados financieros auditados se encuentran, me parece que el último que salió fue el 2018, prácticamente 3 años o 4 años atrasados, eso implicaría que si Puerto Rico tuviese 4 presupuestos balanceados en apariencia, habría que esperar que se concluyan los estados financieros auditados y el atraso podría seguir. Porque en 6 años no se ha resuelto el problema del atraso de los estados financieros. Y esto implicaría que en vez de 4 años más de la Junta, serían 7 años más de la Junta. Pero eso no es todo el panorama, porque también hemos discutido aquí que mientras los casos de título 3 sigan abiertos, la Junta es la única representante exclusiva de los deudores y por ende tiene que estar la Junta presente mientras no se cierren los casos. Los casos de quiebra de este tipo en el proceso de ejecución duran muchos años. Detroit todavía está el caso abierto, Alfonso, y Detroit se confirmó en el 2014. Y en ese sentido, pues no le dice la verdad David Skill al pueblo de Puerto Rico sobre cuándo se va a ir la Junta. ¿Tú recuerdas que él escribió una columna que en un periódico de San Juan que yo le contesté, donde él decía que la Junta estaba loca por recoger los bártulos e irse de Puerto Rico? Sí, sí, lo recuerdo. Y yo le traje este punto de que eso era falso por el asunto de la administración del caso de quiebra. Pues él sumó recientemente esta nueva teoría de que tiene que esperar a que los estados financieros estén auditados, lo cual por lo menos al estado de atraso que están actualmente, eso sumaría 3 años más a la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico. Pero lo que más a mí me incomoda, Alfonso, es este espíritu festivo de que hemos resuelto todos los problemas de financiamiento del pueblo de Puerto Rico, de responsabilidad fiscal, y que ahora vamos a empezar un camino de crecimiento, cuando todos los días, Alfonso, lo que tú lees en la prensa, lo que tú escuchas en la radio, son las consecuencias de las políticas nefastas que ha impuesto la Junta de Control Fiscal en el pueblo de Puerto Rico. Mira, esto que está pasando en el centro médico es consecuencia de 6 años de austeridad, de un cambio de prioridades por parte de la Junta de Control Fiscal, en vez de tratar de mantener una universidad robusta, en crecimiento, y un sistema de salud robusto, adecuado. Pues la Junta lo que ha hecho es restarle fondos a estos 2 servicios esenciales, y ya ves que prácticamente el servicio de salud pública ha colapsado en Puerto Rico. Servicio que es especializado, Alfonso, que ahí atienden los casos más serios de salud, los accidentes, los ataques con armas, ¿verdad?
las cosas más terribles que se pueden ver, ¿verdad? Dentro de la vida violenta que se vive aquí en Puerto Rico, ese centro médico es quien los puede atender y ahora no tienen ni siquiera energía eléctrica y no tienen las plantas ¿verdad? Con la calidad y con el mantenimiento necesario para que puedan prestar el servicio a la luz de la ineficiencia y de la irresponsabilidad de Luma Energy, que Luma es otra de las creaciones de la Junta de Control Fiscal. Entonces, tú ves ese lenguaje y esa celebración cuando en realidad lo que está pasando en el resto del país es consecuencia de esas acciones, de esas políticas de austeridad. Los municipios, Alfonso, es cuestión de meses para que empiecen a cerrar, porque la Junta lo que quiso hacer es, obviamente, restringir el acceso a los fondos de subsistencia de esos municipios y se anticipa que por lo menos 20, y hay números que dicen hasta 40 municipios podrían cerrar, con todas las consecuencias de despido, de reducciones de jornada laboral, etcétera. Así que tenemos un panorama en el país que no hay ningún tipo de contacto con esa realidad por parte de este señor David Skeel. Y eso sin sumarle la recesión que se nos viene encima, porque los economistas de Estados Unidos han mencionado que una recesión con inflación va a ser devastadora para Estados Unidos, y tú sabes que cuando en Estados Unidos hay catarro, acá nos da una monga rompehuesos. Y ahora súmale, Alfonso, el asunto del tax del 15% que se ha negociado y que tengo entendido que se aprobó, en donde todas las jurisdicciones que están en ese acuerdo se obligan a poner impuestos uniformes de 15%, lo cual le quita a Puerto Rico la competitividad, y le pongo comillas a esto, ¿verdad? Porque esto de estar bajando las contribuciones y que esas empresas no aporten al fisco es parte de los problemas que tenemos en Puerto Rico, pero muchas empresas vinieron a Puerto Rico a hacer esas políticas y ahora se supone que no se pueda eximir de impuestos a esas empresas menos de 15%. Es un impuesto uniforme. Y eso pues no se ha evaluado detenidamente, porque tú sabes que en el Congreso actúan y nosotros nos enteramos al otro día y viene el golpe que nos da el Congreso, y luego tenemos que estar improvisando para establecer medidas de contingencia y tratar de mantener la nariz fuera del agua. Así que son muchos los factores, Alfonso, que desmienten esa visión de celebración que tiene este señor en esa carta, y que no auguran otra cosa que no es que Puerto Rico podría caer en otro impago, que es algo que hemos venido señalando desde hace años, que en la medida en que la Junta, como representante de los intereses del capital financiero, negoció acuerdos bien beneficiosos para esos bonistas que Puerto Rico no puede sufragar, eventualmente, con todas las cosas que nos han pasado, ¿verdad? Porque hemos tenido los huracanes, los terremotos, la pandemia y ahora tal vez una gran recesión, hace que esos compromisos no se puedan cumplir, y todo esto culpa de la Junta, Alfonso, porque David Skeel es profesor de Derecho en el área de quiebras y él sabe que la ley de quiebras federal es una de las leyes más poderosas para reducir la deuda, y que Puerto Rico pudo haber bajado su deuda al máximo para que realmente la deuda fuera sustentable, para que no tuvieran que estar haciendo todos esos recortes a los fines de sacar dinero para pagar esos compromisos de deuda. Y eso pues dentro de todo el panorama global, todas estas amenazas de guerra, imagínate todo lo que está pasando con esa irresponsable e inescrupulosa visita de Nancy Pelosi a Taiwán para crear una crisis donde no la había. Con todas esas acciones a nivel internacional, pues el panorama es peor, y tal vez peor que lo que hemos pasado con los huracanes y con los terremotos, ¿verdad? Cuando tú haces la sumatoria de todas las acciones de control del gasto, todas las acciones de austeridad de la Junta, más todo esto que está ocurriendo, pues el impacto va a ser gravísimo. Y lo que corona, ¿verdad? Todo esto es que no hay plan de desarrollo económico.
la Junta lo que presenta son medidas de desregulación de la economía que han sido probadas como totalmente contrarias al bienestar de los países, que solamente benefician al capital, basadas en esa teoría falsa del trickle down economics, de que tú le das todo a los ricos, no los pones a pagar impuestos y de ahí van a salir unas gotitas que van a beneficiar al resto de la población. Todo eso ha probado ser falso. Están detrás de la reforma laboral para los poquitos beneficios que se restablecieron, quitárselos también. Quieren eliminar la reglamentación del transporte. En fin, Alfonso, ellos quieren imponer aquí un paraíso fiscal de beneficio al capital financiero para hacernos a nosotros en este país unos extranjeros, básicamente, ¿verdad? Eso que se dice, yo antes lo miraba con mucho escepticismo, pero cada vez me convenzo de que todo es una combinación de factores que va a tener el impacto consciente o inconsciente de excluir a los puertorriqueños de los procesos productivos y de la calidad de vida aquí en Puerto Rico. Y desafortunadamente... Sí. Usted nos dice que Esquil es profesor de Derecho y que debería tener una comprensión de la ley de quiebra. Entonces, es así, está actuando con maldad. Pues mira, lo que pasa es que cuando tú tienes tus intereses en uno de los sectres, ¿verdad? Si en un caso de quiebra hay dos bandos, Alfonso, el deudor y los acreedores. Y hay un árbitro, que es la Corte con el apoyo del síndico de los Estados Unidos. Y en estos procesos de promesa no está el síndico involucrado, pero aquí tenemos la Junta, ¿verdad? Y si todo tú se lo das a los acreedores, pues tú acabas con el deudor no va a poder reorganizarse, no va a tener un buen comienzo, un fresh start, un nuevo comienzo de su proceso de reestructuración. Y eso es lo que está pasando. Aquí el árbitro se fue con los acreedores, esa es la Junta, ¿verdad? Y desafortunadamente la jueza actúa a base de lo que la Junta le presenta, que como la Junta representa a los deudores, y en ese sentido todo se lo ha dado a una entidad que representa realmente los intereses de los acreedores. Mira, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta está negociando con los bonistas, excluyendo a todos los demás acreedores, incluyendo al sistema de retiro. En esta dirección iba, licenciado, en la página 75 del reporte anual que habla sobre prepa, y en el primer párrafo me estuvo hasta ofensivo. Dice que a pesar de que la transición inicial no fue smooth, es la palabra que yo uso, no fue tan suave como pudo haber sido, sin embargo Luma ha hecho un número de mejoras en su primer año y la expectativa es que continúen haciéndolo próximamente. O sea, es como que eso choca contra la realidad. Claro. Eso no es lo que ha ocurrido. Claro, choca contra la realidad, pero volviendo a la pregunta que me hiciste sobre el profesor de quiebras, mira, ajá, negociando con los bonistas cuando hay unos acreedores que son prioritarios. El sistema de retiro es prioritario y tú tienes que negociar con él y sin embargo lo han dejado pintado en la pared. Y lo que va a ocurrir es van a llegar a un acuerdo bien oneroso que hay que financiar con la tarifa y después se van a voltear y le van a preguntar al sistema de retiro ¿qué tú quieres ahora si no tengo nada para darte? O sea que es todo a favor de los acreedores de bono en contra de otros acreedores que son prioritarios y que defienden intereses de los puertorriqueños y en contra del pueblo de Puerto Rico. Esa es la visión de la Junta y por eso es que ante lo devastador que ha sido la implantación de esas políticas, esos informes, si tú los lees, son el país de las maravillas. Aquí hay que hacer un trabajo bien importante y que está en proceso o apenas comenzando en algunos casos, de documentar los efectos de la implantación de la Junta de Control Fiscal, porque si tú vas a la página de la Junta y solamente miras los informes que hace la Junta de Control Fiscal, tú te crees que esa gente hicieron milagros aquí en Puerto Rico y todo está realmente peor. Alfonso, si se hace una encuesta, ¿cómo tú estabas antes de que llegara la Junta o ahora? ¿Cuándo estabas mejor? ¿Antes de la Junta o después de la Junta? Mira, la Junta ha venido a empeorar la situación y esto que está pasando con el sistema de salud es una cosa terrible y es consecuencia de años de ir menospreciando esos servicios y lo que está pasando con la universidad, ahí lo tienes, ¿verdad? La corrupción ha llegado a la cúpula
de la universidad, porque estás en una precarización constante de los procesos académicos. Están todo el tiempo manga por hombro luchando por su existencia. Van a despedir profesores, no tienen suficientes cursos, no invierten en los sistemas de informática. O sea que esto ha ido de mal en peor, y esta documentación hay que contrarrestarla, hay que presentarla, desmentirla a la luz de los datos que se están viviendo día a día. Y lo que pasa con Luma, Alfonso, es parte de ese mismo discurso. No, Luma tuvo unos problemitas, pero ya Luma está echando para adelante. Falso. ¿Cómo Luma deja el centro médico sin energía eléctrica? Cuando tú sabes que los sistemas de energización que siempre ha tenido Puerto Rico, los hospitales tienen la prioridad. Y tienen los mecanismos de redundancia para evitar este tipo de problemas. Y mira todo lo que está pasando. Y se va a poner peor, Alfonso, porque como mencioné, no hay políticas de crecimiento económico, y lo que están dando es palos a ciegas, y la desregulación neoliberal no va a resolver el problema. Mira, están trabajando, Alfonso, esto da risa, están trabajando en una reforma del sistema de servicio civil, para usar la traducción americana, ¿verdad? El servicio público, del empleo público. Mira, sacaron un ensayo y ya han sacado un segundo ensayo recientemente. No menciona la politización como parte del problema. No mencionan que esa es tal vez la causa principal de que nuestro sistema de empleo público esté tan mal. ¿Por qué? Porque vienen a apoyar las mismas prácticas de control político de todas las instituciones. Cuando nuestro querido amigo José Elías me entrevistaba al principio, que se aprobó la ley promesa, yo le decía: José Elías, esta junta es una nueva casta política corrupta. Mira, en el mismo informe podrás ver, 1.200 millones de dólares se han gastado en el caso de quiebra, en consultores, en bufetes, en firmas. Ahora están buscando gente para manejar el fideicomiso de las pensiones. O sea, esto es todo para los bonistas, y no tengo frenos ni control en el gasto que financia el pueblo de Puerto Rico con las contribuciones que pagamos aquí en exceso, ¿verdad? Y eso pues trae entonces esta dicotomía. Una cosa es lo que dice la Junta en sus informes, y otra cosa es lo que el pueblo de Puerto Rico ve día a día y vive día a día. Este reporte anual, ¿para quién se prepara? Para el Congreso. Y le pregunto, ¿habrá alguien en el Congreso que lo esté leyendo? Pues mira, en realidad que se haya visto, los únicos que han tenido un poco de interés son algunos representantes que son miembros del Comité de Recursos Naturales, pero el seguimiento que ellos han podido dar ha sido mínimo. Ellos han hecho algunas intervenciones en relación a la Junta y han interpelado, y ahora se han fijado un poco en el asunto de la energía eléctrica, pero el Comité de Recursos Naturales maneja un montón de cosas, de iniciativas, no solamente a Puerto Rico como territorio, sino todos los demás territorios. Así que tienen una agenda bien extensa e intensa. Así que en realidad esto pues se rinde, establece un récord público, que por eso es mi preocupación de que se tiene que refutar. Y está ahí para la historia como las maravillas, ¿verdad? El país de las maravillas que la Junta de Control Fiscal creó aquí en Puerto Rico. No se llamen engaños. Y otra cosa que quiero decir, Alfonso, todo esto con la cooperación, colaboración y complicidad del gobierno de Puerto Rico. Porque los aleteos... Que no hay ningún tipo de fiscalización. Sí, y los aleteos que el gobierno ha hecho generalmente lo hace dentro de una coyuntura político-partidista, para beneficio político-partidista. Y ahora, por ejemplo, el problema que tienen de que tengan a la reforma laboral en un hilo para que se caiga, porque la Junta se objeta a la reforma, la última que hicieron, ¿verdad? La restitución de los beneficios. Eso, pues, obviamente tiene unas consecuencias gravísimas para Puerto Rico y para los trabajadores. Y tú no has escuchado, ¿verdad?, que aquí va a haber una defensa tenaz. En ese caso, que es complicado, se trata de cuestiones macroeconómicas. ¿Afecta o no afecta
la economía de Puerto Rico, el que se restituyan algunas de los beneficios marginales que tenían los trabajadores antes de la nefasta reforma laboral del 2017 de Ricardo Rosselló. Y la contestación, ya los economistas la saben, no afecta, todo lo contrario, ayuda a echar para adelante la economía, el consumo, a bajar la desigualdad. Pero la Junta quiere eliminar todo lo que huela a beneficio para el pueblo y para los trabajadores. Y el gobierno, pues en silencio. Y eso pues te da la idea de por dónde viene la cosa. Van a hacer un aleteo. Cuando la Junta demande para anular la reforma, van a hacer un aleteo y no van a establecer, primero, los puntos que siempre he mencionado, que la ley promesa es inconstitucional y el gobierno es el que tiene legitimación activa para plantearlo. Porque ya la corte de la jueza Taylor Swain resolvió que las uniones obreras no tienen legitimación activa para plantear la inconstitucionalidad de la ley promesa, pues entonces quien la tiene es el gobierno. Y entonces también el asunto es un asunto macroeconómico que tiene que el gobierno contratar expertos en economía para defender el impacto económico positivo que va a tener esa ley en Puerto Rico. Pero nada, ellos siempre hacen un aguaje y después levantan las manos, Alfonso. La mayoría de las veces han levantado las manos en el proceso. Antes de concluir, ¿usted se ha planteado el quizás preparar un contrarreporte, una contestación a este reporte para decir, mire, esto no es correcto, esto es una exageración, esto es patentemente falso? Sí, lo he pensado, pero tú sabes que uno tiene muchas obligaciones y eso debe ser el trabajo de un equipo de profesionales, porque hay impacto en todas las áreas del quehacer y de la vida puertorriqueña, así que no solamente una cuestión de refutar desde la perspectiva de un observador del proceso, ¿verdad? Y un participante del proceso. Pero yo creo que eso se va a evaluar porque hay mucha gente que está mirando esto con detenimiento. Mira, aquí está pasando el problema de los conflictos de intereses, que ya lo hemos discutido aquí. Está pasando el problema de la viabilidad del plan de ajuste de la deuda. Está pasando el escándalo de la manera en que la Junta está negociando y lo que nos va a costar en energía eléctrica cuando ellos salgan con un acuerdo malísimo para el pueblo de Puerto Rico. No hay plan de desarrollo económico. Aquí el impuesto del 15%, no hay plan B para bregar con el impuesto del 15% para ver cómo se van a retener esas empresas. Así que hay toda una serie de circunstancias, Alfonso, que auguran que la cosa se va a seguir poniendo peor y eso pues requiere acción concertada de todos los sectores de Puerto Rico para sacar la Junta y descolonizar a Puerto Rico. No hay de otra. Bajo el coloniaje todo va a ser de mal en peor. Hay que descolonizar a Puerto Rico, tomar las riendas de nuestro futuro económico en concierto con la comunidad internacional y que la Junta de Control Fiscal haya sido meramente una pesadilla al final de nuestra nefasta etapa de coloniaje. Oye, la verdad que sigo hojeando el reporte anual para el año fiscal 2022 y es que es ofensivo. Es como si ellos, no sé, algunos de ellos viven en Puerto Rico, ellos visitan a Puerto Rico con alguna regularidad porque ese informe, ese reporte anual no tiene nada que ver con la realidad puertorriqueña. Se supone que Antonio Medina vive en Puerto Rico y a él lo tienen guardado después de unas intervenciones iniciales desastrosas en los medios y en la prensa. Él está guardadito, pero los demás no tienen que vivir en Puerto Rico. No, y evidentemente no viven aquí. Cuando eso que dicen de Luma, ¿sabes? Que pues que sí. El comienzo no fue fácil. Ahora mismo en centro médico no hay en algunos sectores del centro médico no hay electricidad. Ellos dicen que ya Luma ha hecho unas mejoras importantes en su primer año. Sí, ha puesto lumbreras equivocadamente porque puso lumbreras que no son compatibles con el medio ambiente y con las tortugas. Esto, no. ¿Dónde algún escucha algún amigo radio escucha que quiera obtener copia de este reporte? ¿Dónde se puede conseguir? Sí, está en la página de la Junta de Control Fiscal, en la primera página, en el homepage, abajo van a ver unos iconos donde aparecen ahí los informes. La página de la Junta es Junta de Supervisión Fiscal. Empieza escribiendo Junta y le va a salir juntadesupervisión.pr.gov. Licenciado, muchas gracias.
Cómo no, Alfonso, estamos al habla, en que pase buen día. Buen día para usted. Escuchaban al licenciado